Constitución Orgánica de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal. Audio documento. 4 por Samael Aun Weor el Resurrecto. Visitad la primera cámara pública de motivación continua online aquí gnosislasrevinu.es.tl, gnosisavatar.es.tl. Organigrama Gnóstico Universal. Asamblea Local. Todos los miembros. Consejo Diocesano. Vicarios. Consejo Ejecutivo Local. Asambleas Internac. Consejo Ejecutivo NAL. Presidente, Asamblea NAL 7 del Porce/Adepto. Consejo Ejecutivo Deptal. Asamblea Deptal. 7 del Porce/Municipio. Asamblea Municipal 7 del Porce/Alumicial. Consejo Ejecutivo Municipal. Consejo de Orientación y Disciplina Local. Junta Sacerdotal, del Umicial. Prefectos son de libre remoción. Consejo Prefectual. Vicarios Sacerdotes. Consejo Impal o Cabildos Sacerdotal. Vicarios. Consejo de Orientación y Disciplina Prefectual. Consejo de Orientación y Disciplina Municipal. Asociación Gnóstica de Est. Ant. y Cult. Movimiento Gnóstico Universal de cada país. POSC. La Iglesia Gnóstica Universal de cada país. Patriarca BM Samael Aun Weor. Secretarías Internacionales. Contraloría Internacional. Finanzas. Coord. Misional. Relaciones. Consejo Ejecutivo Patriarcal. Consejo de Orientación y Disciplina Patriarcal. Cuerpo Diplomático. Nuncios. Embajadores. Concilios Internac. Arzobispo Primado. Consejo de Orientación y Disciplina Arquid. Primado. Consejo Arquidiocesano. Primado. Vicarios. Arzobispos. Consejo Arquidiocesano. Vicarios. Obispos. Puede ser primado. Consejo de Orientación y Disciplina Arquidiocesano. Consejo de Orientación y Disciplina Diocesano. 4-5 Iglesia Gnóstica Cristiana Universal. República de México. Sede Patriarcal México. 4 DF. Constitución de la Iglesia Gnóstica. Carta abierta. La hora ha llegado en que la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal tome iniciativas conducentes a una revalorización de principios éticos, para bien de la humanidad en general. Incuestionablemente la cultura intelectual y espiritual significa esfuerzos máximos y autoenaltecedores, edificantes y esencialmente, dignificantes. La fundación de la Iglesia Gnóstica en todos los países de América y el mundo es profundamente significativa. Hablando con un sincretismo conceptual, no está de más afirmar en forma enfática que la difusión del cuerpo de doctrina gnóstica responde al imperativo categórico de la aspiración refinada y de los máximos logros del espíritu. Sin embargo, dentro del terreno de los hechos prácticos, resulta patente que la estructuración de la Iglesia Gnóstica necesita de una constitución ágil, moderna y revolucionaria si es que en verdad queremos el triunfo integral. 6 Es obvio que la nueva era del Aquarius, con sus inquietudes y convulsiones de tipo psicológico y sociológico, necesita una organización místico-científica que se ajuste a esta nueva edad. No sería posible estructurar la Iglesia Gnóstica sobre cimientos movibles y sin consistencia jurídica, motivo este más que suficiente como para entregar la presente constitución, irrevocable y definitiva, de esta mística organización cultural espiritual. La Iglesia Gnóstica conserva el esoterismo crístico revolucionario que se conoció en los albores del cristianismo antiguo y, por ende, se reviste con una forma ágil y extraordinariamente simple y perfecta. En modo alguno, se presentaría la institucionalidad esotérica crística con dificilísimos códigos de enjundioso contenido e ininteligibles términos de difícil traducción. Va, pues, esta constitución, simple y exacta, a llenar una necesidad impostergable cual es la de servir como estructura para la organización del cristianismo primitivo original, enseñado en otros tiempos por el gran Kabir Jesús de Nazaret y sus discípulos. En constancia, firmo en los 22 días del mes de junio de 1977. Samael Aun Weor Kalki Avatara de la nueva era de Acuario. 7 Constitución Orgánica de Iglesia Gnóstica Cristiana Universal. Nos, Samael Aun Weor, Buda Maitreya, Kalki Avatara de la era de Acuario, en nombre de la Gran Logia Blanca de la Humanidad Solar, decretamos la Constitución de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal, que regirá en todos los países del mundo, bajo las siguientes normas constitucionales. Título primero del nombre y fines. 1. Su denominación será Iglesia Gnóstica Cristiana Universal. La primero Q, es una institución que nos guía al despertar de la real conciencia del ser y del saber, por la dedicación de sus miembros a la práctica objetiva del cristianismo, conocido desde los albores de la humanidad. Título segundo de su organización. AR.
2. La primero Q, como institución universal, acoge para su organización eclesiástica, jurídica y administrativa, el sistema de confederación internacional. La primero Q, estará integrada por las iglesias gnósticas de todos los países. 8. Título tercero de sus miembros AR. 3. Podrán ser miembros todas las personas que manifiestan libremente su deseo de pertenecer a ella y de participar de sus ritos, enseñanzas y prácticas. Título cuarto de sus autoridades y gobierno AR. 4. El patriarca Samael Aun Weor es la máxima autoridad en todos los órdenes. Sus órdenes, determinaciones y decisiones son inapelables. AR. 5. El patriarca solo podrá ser suplido en su cargo por propia decisión y en ningún caso podrá interponerse recursos de libre remoción. En caso de ausencia temporal o absoluta en sus funciones, el patriarca podrá delegar esta en un triunvirato o en la persona que él estime conveniente. AR. 6. La sede patriarcal estará ubicada en la Ciudad de México. D.F. República de México. De ella emanará la Organización Internacional de la Iglesia, sujeta al respeto de la organización de esta en cada país, sin deterioro del estrecho enlace que debe existir con las iglesias nacionales confederadas. 9 AR. 7. El patriarca presidirá en forma vitalicia el Consejo Ejecutivo Patriarcal. AR. 8. El patriarca designará a los integrantes del cuerpo diplomático que lo representará ante los gobiernos de las diferentes naciones. Los representantes se denominarán nuncios o embajadores. Para misiones especiales, nombraré embajadores extraordinarios y plenipotenciarios. AR. 9. El patriarca definirá qué nombramientos necesitan de su confirmación y cuáles podrá nombrar la autoridad nacional eclesiástica del respectivo país. AR. 10. El patriarca designará a los arzobispos y obispos de cada país en coordinación con la autoridad eclesiástica correspondiente. AR. 11. El patriarca creará un Consejo Ejecutivo Patriarcal y un Consejo de Orientación y Disciplina. AR. 12. El Consejo Ejecutivo Patriarcal estará integrado por un delegado de cada nación, será coordinado por un triunvirato elegido por el mismo patriarca. AR. 13. El delegado de cada nación dentro del Consejo Ejecutivo Patriarcal asumirá las funciones de secretario de su respectivo país y podrá nombrar su cuerpo asesor. 10 AR. 14. El Consejo Ejecutivo Patriarcal suplirá al patriarca en las funciones que éste determine. Lo auxiliará y le presentará sugerencias para que él las examine. AR. 15. El Consejo Ejecutivo Patriarcal deberá confirmar el nombramiento de los misioneros internacionales que le serán presentados. AR. 16. El Consejo Ejecutivo Patriarcal coordinará las actividades de los misioneros internacionales. En lo nacional, dependerán de las autoridades del movimiento gnóstico cristiano universal. AR. 17. Los integrantes del Consejo Ejecutivo Patriarcal durarán 3 años en su ejercicio, al final del cual podrán ser reelectos por las autoridades de su país de origen. Sin embargo, el Consejo deberá ser renovado en sus 2/3 partes cada 3 años. El patriarca designará quienes permanecerán. AR. 18. El Consejo Ejecutivo Patriarcal tendrá las demás funciones que le asigne y delegue el patriarca. AR. 19. El Consejo de Orientación y Disciplina estará integrado por 9 miembros, que serán nombrados por el patriarca, de una lista de 27 integrantes del Consejo Ejecutivo Patriarcal. Tendrán el doble carácter 11 de pertenecer a ambos consejos. Durarán 3 años en su ejercicio. AR. 20. El Consejo de Orientación y Disciplina tendrá un presidente, que será elegido por el patriarca. El Consejo, a su vez, de su seno elegirá a un secretario. AR. 21. El Consejo de Orientación y Disciplina podrá nombrar todos los auxiliares o asesores permanentes o transitorios que considere permanente. AR. 22. El Consejo de Orientación y Disciplina orientará a la grey y a toda persona que lo solicite, en lo relativo a normas, orden y gobierno de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal, el Movimiento Gnóstico Cristiano Universal, la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, y todas las demás instituciones u organismos que se han creado. AR. 23. En el aspecto disciplinario, el Consejo procederá de la siguiente manera.
A. Amonestación. B. Suspensión temporal. C. Suspensión definitiva, tomando siempre en consideración la magnitud de la falta y siempre que haya mediado la investigación exhaustiva del hecho y proporcionado al implicado el derecho a la defensa. 12. Título B de las autoridades y gobierno AR. 24. Las autoridades nacionales en cada país será en el orden jerárquico siguiente. A. Arzobispo primado. B. Arzobispos. C. Obispos. D. Sacerdotes. Y E. M. Grey. También podrán establecerse prefecturas en los lugares en los que no haya ninguna jerarquía eclesiástica. AR. 25. La reunión de los sacerdotes, en los lumiciales, se denominará junta sacerdotal. La reunión de los sacerdotes de los diferentes santuarios o lumiciales, se nominará cabildo sacerdotal. La reunión de los sacerdotes de los diferentes municipios o regiones que constituyan una diócesis, se denominará consejo diocesano. La reunión de los diferentes sacerdotes que conformen una arquidiócesis, se denominará consejo arquidiocesano. La reunión de los sacerdotes que formen parte de una prefectura, será el consejo de la misma. AR. 26. La división territorial para las jerarquías de la Iglesia gnóstica en cada país, se define de la siguiente manera. Arquidiócesis, territorio donde ejerce su jurisdicción el arzobispo. Diócesis, territorio donde ejerce su jurisdicción el obispo. Prefectura, territorio donde ejerce su jurisdicción el prefecto. Y 13. Lumicial, santuario o templo, sitio donde ejerce su jurisdicción el sacerdote. AR. 27. Las autoridades de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal en cada país, aquí definidas, se guardarán el necesario respeto, acatamiento y orden, según su jerarquía, sin salvar conductos de ninguna especie. Solo en los casos de haber agotado los recursos debidos ante la autoridad correspondiente, se podrá recurrir a la inmediata superior. Igual trato prevalecerá para la Grey. AR. 28. La máxima autoridad de la Iglesia de cada país, que pueda ser arzobispo primado, arzobispo u obispo, será el representante legal de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal y tendrá la potestad de representar al patriarca y al Consejo Ejecutivo Patriarcal en todas las disposiciones tanto administrativas, jurídicas como eclesiásticas. Si por alguna causa el cumplimiento de este precepto no fuera posible, el patriarca, el arzobispo o el obispo, podrán designar un vicario que se ocupe en estas funciones. AR. 29. Cada junta sacerdotal, cabildo sacerdotal, consejo diocesano y consejo arquidiocesano, nombrarán sus respectivos consejos de orientación y disciplina. Para las juntas sacerdotales, constará de 3 miembros. Para los cabildos, de 5. Para las diócesis y arquidiócesis, de 7. El 14 Consejo de Orientación y Disciplina de la Arquidiócesis Primada será el de máxima autoridad. Para su funcionamiento se atenderán a lo dispuesto en los artículos 22 y 23 de esta Constitución, para el Consejo de la Sede Patriarcal. Título sexto de las Secretarías Internacionales AR. 30. Se crearán diversas secretarías internacionales en todas las áreas de la labor, según las necesidades lo aconsejan. Los secretarios internacionales serán nombrados por el patriarca. Dichos secretarios, una vez tomen posesión de su cargo, nombrarán su cuerpo asesor. AR. 31. Créase la Secretaría Internacional de Finanzas, que será la encargada de la vigilancia y buen manejo de los ingresos que se obtengan por concepto de cuotas y donaciones. AR. 32. Créase la Secretaría de Coordinación Misional, que funcionará en la Ciudad de México. DF. AR. 33. Créase la Secretaría Internacional de Relaciones Públicas. 15. Parágrafo único A. Deberá existir un permanente enlace de todos los organismos y autoridades nacionales con el Patriarca, el Consejo Ejecutivo Patriarcal y el Consejo de Orientación y Disciplina de la Sede Patriarcal. B. Ningún miembro del movimiento gnóstico cristiano universal podrá ser obligado a ingresar en la Iglesia gnóstica. C. A ningún maestro ni miembro de la Iglesia como del movimiento gnósticos, en ningún país, podrá impedírsele el libre desplazamiento de su persona tanto dentro como fuera de su nación. D. Quedan derogadas todas las disposiciones que contravengan el contenido de la presente Constitución.
Las presentes normas constitucionales no podrán ser modificadas, adicionadas ni adulteradas en ningún país, ni por ninguna autoridad ni de la Iglesia ni del movimiento gnósticos. Y F. El Consejo de Orientación y Disciplina de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal es el mismo para el movimiento gnóstico cristiano universal. Dado en México D.F. a los 22 días del mes de junio de 1977. Samael Aun Weor, patriarca de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal y del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal 17 Patriarca BM Samael Aun Weor, Consejo Ejecutivo Patriarcal Arquidiócesis, Consejo Arquidiocesano, Consejo de Orientación y Disciplina Arquidiocesano, Arzobispo Primado Vicario, Arzobispos Vicario Diócesis, Consejo Diocesano, Obispos Vicario, Consejo de Orientación y Disciplina Diocesano, Lumiciales, Cabildo Sacerdotal, Sacerdotes Vicario, Consejo de Orientación y Disciplina Municipal, Lumicial, Junta Sacerdotal, Prefectos Vicario, Consejo de Orientación y Disciplina Local, Organigrama de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal 19 Carta abierta a todos los miembros del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal, considerando el desarrollo y expansión general del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal en sus aspectos nacionales e internacionales, se hace impostergable una reforma completa de los estatutos. Es imprescindible hacer una plena diferenciación jurídica entre Iglesia y escuela. Obviamente estas dos entidades nunca podrán estar en conflicto si los fundamentos legales constitutivos se estructuran sólidamente. La escuela, con sus lumiciales, necesita en verdad definitiva posiciones no solo en relación consigo misma, sino además en relación con la Iglesia gnóstica y el mundo en general. Nunca obligaríamos a los miembros activos de los lumiciales a incorporarse a la Iglesia gnóstica o viceversa. Respetando estos dos aspectos gnósticos y gnostizantes, hemos entregado a cada una de estas dos organizaciones su legítima constitución, debidamente sometida a la analítica de fondo. 20 En modo alguno estamos dispuestos a hacer rectificaciones o modificaciones empíricas que en nada beneficiarían al institucionalismo gnóstico y que sí perjudicarían seriamente los basamentos de nuestras organizaciones. En constancia, firmo en los 22 días del mes de junio de 1977, en México, D.F., domicilio de la sede patriarcal. Samael Aun Weor, Kaki Avatara de la nueva era de Acuario. Audio documento. 4 por Samael Aun Weor el Resurrecto. Visitad la primera cámara pública de motivación continua online aquí gnosislasrevinu.es.tl, gnosisavatar.es.tl.